Muy buenas tardes, en nombre de Se Dice Libertad, mi nombre es Rocío Guijarro, le doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo ciclo de Ciencias, Totalitarismo versus Libertad, Individuo frente al Poder. Gracias a todos ustedes por el éxito del primer ciclo, pues estamos iniciando el segundo, en donde vamos a comprender, disfrutar y conocer unos autores de primera calidad, siempre opuestos al totalitarismo. Gracias a todos los que se han conectado y le paso la palabra al presidente de SEDICE, señor Carlos Enrique Blom, para que les dé una bienvenida en nombre de la institución. Buenas tardes. Se dice Libertad junto con la Fundación Friedrich Naumann, que busca la libertad en Latinoamérica. Nosotros buscamos la libertad en Venezuela y, por supuesto, en nuestros países amigos. Estamos muy orgullosos de empezar la segunda serie de conferencias del individuo contra el totalitarismo. Y en esta primera conferencia vamos a tratar a Walter Benjamin y Alonso Domínguez va a hacer la moderación y la presentación del profesor Ojeda. Muchísimas gracias a todos los que han participado en crear esta serie que nos parece muy importante dada la situación actual en que estamos. Buenas tardes. Gracias, Carlos Enrique. Le voy a dar la palabra a la profesora Carolina Guerrero, profesora titular de la Cátedra de Políticas Públicas y de la Universidad Simón Bolívar y directora de Bolivarium, quien nos acompaña en esta iniciativa que hemos en alianza con SEDICE y la Fundación Friedrich Naumann, que también la ha acogido. Carolina, tus palabras de saludo. Muchísimas gracias, Carlos, Rocío. En nombre del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium y de la Cátedra de Teoría Política del Posgrado de Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, estamos muy agradecidos con Se Dice Libertad y con la Friedrich Naumann Stiftung Países Andinos por propiciar de nuevo un espacio de debate, de intercambio de las ideas sobre las posibilidades y la potencia del individuo frente a la amenaza totalitaria de la cual no escapa ninguna sociedad, por muy democrática que crea. Y estamos particularmente emocionados por el inicio de este segundo ciclo con un autor tan importante, tan seminal como lo es Walter Benjamin, precisamente en la búsqueda sobre cómo crear, cómo innovar en posibilidades políticas frente a un acontecimiento inédito como siempre suele ser el totalitarismo. Muchísimas gracias y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Carolina. Bueno, le damos la bienvenida al profesor Ojeda, que tan maravillosa conferencia nos dio en el primer ciclo, y le paso la palabra a Alonso Domínguez, quien es director ejecutivo de Liderazgo Visión, profesor de la Universidad Central y miembro del Comité Académico de SEDICE, quien será el moderador de esta conferencia. Bienvenido, Alonso, y muchas gracias. Hola, Rocío. Buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando hoy por este canal. Y hoy vamos a tener una conferencia que yo aseguro va a ser sumamente interesante y enriquecedora. Creo que uno de los valores que tienen este tipo de ciclos es que nos proponen hilos o líneas de investigación, desatan nuestra curiosidad y nuestro interés sobre autores a los cuales quizás no frecuentamos. Y lo digo pues en el contexto de SEDICE, ¿no? Pues mucha gente se sentirá extrañada de que en el contexto de un think tank de orientación liberal estemos organizando dentro de este ciclo una conferencia sobre Walter Benjamin. Pero creo que son muchas las reflexiones que podemos hacer a partir de su obra y a partir de lo que seguramente nos va a hablar el profesor Jesús Ojeda, quien es profesor de la Universidad de Venezuela, Universidad Central de Venezuela, investigador del Instituto de Filosofía, de la Escuela de Filosofía de la Universidad. Y hoy, en particular, creo que el título de la conferencia nos marca una pauta en el sentido de la conexión o las cosas que podemos derivar a partir de
la vida de Walter Benjamin, no solo su obra, sino su vida y las acciones y los acontecimientos y los hechos que marcaron su existencia. Creo que son sumamente interesantes, reveladores, nos increpan, y hoy seguramente Jesús, el profesor Ojeda, nos va a hablar de ello. Entonces, recapitulando, el tema de la conferencia de hoy, la libertad en tiempos de catástrofe, tras la huella de Walter Benjamin, con el profesor Jesús Ojeda. Vamos a darle la bienvenida, nuestro agradecimiento de antemano por haber tomado el tiempo para preparar estos minutos de exposición. Les recordamos que la dinámica consta de dos partes. Vamos a escuchar al profesor Ojeda por un lapso de 30 minutos y luego vamos a abrir un compás para las preguntas de parte de quienes están participando en el seminario hoy. Y lo ideal es que sus preguntas nos las consignen vía el chat, desde donde estén, desde la plataforma que estén utilizando para ver esta conferencia, y nosotros aquí pues las vamos a plantear, las vamos a poner en común, las vamos a compartir con todos, y el profesor Ojeda responderá aquellas que tengamos tiempo para responder. Usualmente se agita el debate y creo que si quedan preguntas sin responder, seguramente la tarea entonces recaerá en nosotros en seguir profundizando e investigando sobre los temas que vamos a ver a continuación. Muchas gracias, profesor, y bienvenido. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los que participan en esta charla y también gracias a CEDICE, que me brindó esta gran oportunidad de hablar sobre un autor complejo como Walter Benjamin. Como se anunció, el título de la charla de hoy es La libertad en tiempos de catástrofe tras la huella de Walter Benjamin. Fíjense, ese título tiene tres conceptos que son fundamentales en Walter Benjamin, que es libertad, catástrofe y huellas. Yo quiero empezar por la última, que es huellas, porque la hipótesis que quiero plantear hoy es que Benjamin nos dejó dos huellas profundas, sumamente importantes, que son pertinentes para el día de hoy, y además son huellas que siguen vigentes. Esas dos huellas son las siguientes que nos dejó Benjamin. La primera es cómo ejercitar, cómo practicar la libertad política en un tiempo de catástrofe. Fíjese que Walter Benjamin no dice cómo defender la libertad, sino lo que él plantea es cómo ejercitarla. Es decir, que tiene una visión positiva de la libertad frente a una situación de catástrofe. Es la práctica. Y además, Benjamin nos plantea que el ejercicio de la libertad no solamente se debe circunscribir en la parte de la política, sino que además esa libertad debe ser ejercida sobre todo en el plano personal, es decir, en la vida privada. Entonces tenemos que para Benjamin la situación catastrófica tiene dos dimensiones. Hay una dimensión política de la catástrofe y hay una dimensión personal de la catástrofe. Cuando dice catástrofe se refiere a quiebre, a crisis, a fenómenos duros, a fenómenos agobiantes que de alguna manera trastocan la dinámica de una sociedad o de un individuo. Entonces, para Benjamin, el concepto de catástrofe permea la política y la vida personal. Eso es muy importante porque en la situación que estamos ahora, que es de pandemia, tenemos que saber desenvolver nuestra libertad tanto en el ámbito de la política como en el ámbito personal, porque tenemos muchísimo tiempo de confinamiento. Ahora fíjense, Benjamin nos muestra con su experiencia cómo vivió esa catástrofe en el plano político. Benjamin es un autor alemán, un filósofo alemán judío, que nació en 1892 y murió en 1940. Es decir, que apenas vivió 48 años. En esos 48 años fue testigo de la Primera Guerra Mundial,
fue testigo del ascenso al poder de Hitler e incluso anunció que venía el holocausto. Por eso él se llamaba a sí mismo anunciador del fuego, porque ya veía de alguna manera que venía la catástrofe más fuerte en el plano político, que era el holocausto. Se exilió en Francia en 1933. En 1939 es expatriado e internado en un campo de refugiados. Y en 1940 se suicida en la frontera entre Francia y España. Es decir, una verdadera catástrofe política vivió Walter Benjamin. Pero no solamente eso, sino que en la vida personal también tuvo sus catástrofes. Su libro fundamental, El origen del drama alemán, fue rechazado y no pudo ser profesor. Su ensayo sobre Goethe fue rechazado. Tuvo incomprensión de su familia, tuvo incomprensión de sus amistades, tuvo incomprensión de los intelectuales de esa época. De hecho, él tiene una figura de un cuento infantil, de un cuento de hadas, que se llama el jorobadito. Es decir, una figura que todo lo estropea. Y Walter Benjamin decía, ese jorobadito me tiene jorobado. Ese jorobadito de alguna manera me estropea todo en la vida. Incluso tuvo penurias económicas, que él llegó a decir en una de sus cartas, la penuria económica fue tan grande que usó la metáfora que me rodea como el agua al pez, siempre la llevo encima. E incluso su mamá cuando era niño le decía, lo saludaba de esta manera: la torpeza te envía saludos. Entonces la vida de Walter Benjamin, sus huellas son profundas porque vivió las dos dimensiones de la libertad en el ámbito de la política y la libertad que está en el ámbito personal. Ahí está lo más importante. Y creo que en la época actual, la visión de Walter Benjamin con sus obras y su vida nos puede enseñar mucho de qué debemos hacer nosotros en una situación catastrófica como la que estamos viviendo. Ahora la pregunta es, ¿cómo Walter Benjamin nos plantea que se debe ejercer la política, ejercer la libertad en el ámbito de la política? Entonces, él va a crear un término sumamente importante que se llama la política de la iluminación, que consiste en lo siguiente. Frente a la catástrofe, no se puede llorar, no hay que tener añoranza, no hay que proyectarla hacia el futuro, sino que hay que meterse en ella y se debe iluminar. Por lo tanto, Walter Benjamin nos está planteando una hipótesis política a diferencia de todas las otras posiciones anteriores en la política. Las otras posiciones en la política frente a la catástrofe es vamos a enfrentarlas. En cambio, la posición de Walter Benjamin no es enfrentarla, es entrar en ella, iluminarla. Ahora, ¿qué significa iluminarla? Él va a usar una metáfora extremadamente importante, que es cepillar a contrapelo. Es decir, una vez que yo estoy dentro de la catástrofe, la debo cepillar. ¿Qué significa la debo cepillar? Debo extraer de ella precisamente los escombros, las ruinas que ha dejado esa catástrofe. Pero la iluminación tiene que ser de tal manera que se pueda redimir. Es decir, que la salvación que tiene el ser humano no la tiene fuera de la catástrofe, sino la tiene dentro de la catástrofe. Por lo tanto, su función está en saberla iluminar. ¿Para qué? Para que pueda encontrar allí precisamente los caminos de salvación que necesita dentro de la sociedad.
él da muchos ejemplos de su iluminación. Fíjense, él iluminó en su época el surrealismo, iluminó en su época la relación que hay entre alegoría y símbolo, analizó el teatro, analizó la técnica, analizó el drama alemán, es decir, todos esos temas él los iluminó. Se metió en esos temas, los jurungó, que es lo que va a llamar él crítica alquímica, esa especie de jurungar eso para ver qué es lo que tiene, ver sus escombros, para buscar los diamantes que hay dentro de esos escombros. No salirse, sino meterse. Y yo en este momento quiero hacer nada más el análisis de una de sus incursiones que hizo en su época, que es un tema extremadamente importante, que es la pérdida del aura en la obra de arte. Entonces vamos a ver los 3 pasos que tiene el ejercer la política en Walter Benjamin. El primer caso es el cepillo a contrapelo. El segundo paso es la crítica alquímica, es decir, el jurungar allí, que va a ser esa especie de cepillo a contrapelo, tiene que ser con una dimensión crítica. Y además tenemos que entrar en un plan de redención, es decir, el mesianismo que va a proponer Walter Benjamin. Hay cosas en esos escombros que nos están llamando. Por lo tanto, nosotros tenemos que asumir el compromiso de esas llamadas que nos están haciendo esos escombros, porque esa catástrofe es para toda la humanidad, o para un grupo, o para la sociedad. Por lo tanto, son voces que son acalladas y nosotros tenemos que hacer un trabajo de rescatar esas voces que son acalladas dentro de esos escombros. Entonces tenemos una débil misión. Por lo tanto, el mesianismo es débil, pero es contundente en cuanto nosotros rescatamos lo que debe ser rescatado. Entonces, en la obra de arte, vamos a hacerlo para que se vea el ejemplo de cómo se puede poner en práctica precisamente la política planteada por Walter Benjamin. Él dice, en esta época ha habido un cambio radical. Ese cambio radical consiste en que las obras de arte han perdido el aura. Ahora, ¿por qué han perdido el aura? Han perdido el aura porque hay una reproducción masiva, es decir, hay un gran avance técnico. Entonces, las obras de antes tenían un aura, es decir, eran únicas, producían admiración, no se podían sacar copia porque era casi una profanación. Esas obras de arte había que verlas con cierto ritual. Formaba parte, e incluso en el plano religioso, formaban parte de los rituales. Esas obras son las que han trascendido, tienen historia, tienen permanencia, tienen una especie de inmortalidad. Entonces, con el surgimiento de la técnica, las obras de arte empiezan a reproducirse. Entonces pierden su halo, pierden su aura, pierde su significación. ¡Wow! Va a decir Walter Benjamin. Pero nosotros no podemos quejarnos. Nosotros no podemos ponernos a llorar que las obras de arte hayan perdido el aura. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es meternos en esa catástrofe, de esa pérdida significativa para la sociedad. Entonces, cuando nos metemos, descubrimos que hay un cambio total en la percepción. Es decir, el hecho de que se haya reproducido las obras de arte no ha traído un gran beneficio. ¿Por qué? Porque el aura nada más usaba un solo elemento, era visual. Pero con la producción técnica nosotros tenemos ahora que puede ser visual, táctil,
inconsciente, flexible, puedo usar todas las otras dimensiones de mi cuerpo para esa obra que son reproducidas. Pero esto no era lo que le preocupaba a Walter Benjamin. No le preocupaba que haya muerto el Laura, ni le haya preocupado que haya habido un aumento en la sensibilidad, un aumento en la manera de percibir las cosas, sino que había un tema que le preocupaba enormemente: el fascismo, el totalitarismo. Entonces, él dice, así como ha hecho el fascismo, que supo utilizar la técnica. Cuando Walter Benjamin se refiere al fascismo, está hablando fundamentalmente de Hitler, está hablando del nacionalsocialismo, pero usa frecuentemente el término de fascismo. Entonces, miren las tres cosas que tiene el fascismo, que es lo que interesa de la reconquista de la catástrofe. Si yo paso el cepillo a contrapelo, descubro una catástrofe, se perdió el aura. Pero si yo penetro con una especie de crítica alquímica y jurungo y transformo esa catástrofe en oro, descubro que yo puedo utilizar también esos cambios que se han hecho. Y entonces el ejemplo que da él son precisamente lo que hacen los fascistas. Entonces él da tres elementos que si me permite, quiero leer. Él dice que el fascista tiene tres elementos que son esenciales. El primero es que le quita los derechos a los hombres y los sustituye por la voz. Es decir, supuestamente le da la voz. Pero ¿cuál voz? No la propia, no la de las personas, no la de los individuos, sino la voz que le va a dar es la voz de Hitler, del duce, del jefe. Es decir, que la gente se sienta que tienen voz, pero es mentira, porque esa voz es a través de la persona que está mandando. Pero le hace creer eso a través del uso de los medios, a través del uso de la técnica. Y ahí está lo importante. Lo segundo es que obliga a un culto. Es decir, que el fascismo hace todo lo posible a través de los medios, que los sabe utilizar muy bien, que la gente le rinda culto, tal cual como la gente le rendía culto a las obras de arte, ahora el fascista lo que hace es que ese culto sea trasladado hacia él. Pero el tercer punto es el que más interesa, porque el tercer punto es que el fascista utiliza los medios para llevar la estética a la política. Estetizar la política. Es decir, que usó los medios como fueron las películas de esa época Hitler, en donde se usan los medios ¿para qué? Para presentar la fuerza, el poder, usar los medios para cambiar los valores tradicionales, para restablecer nuevos valores, nuevas concepciones de la vida. Entonces, el Führer pudo hacer eso a través de los medios. Eso es lo que vio Walter Benjamin de manera admirable. Cómo esta persona usaron el progreso técnico en su función. Por lo tanto, si nosotros entramos en esa catástrofe y seguimos los tres pasos, que es jurungar, ver la catástrofe, meterme en la catástrofe, hacer la crítica o cepillarla y hacer el tercer paso, que es la redención, entonces significa que muchas personas han quedado olvidadas, porque eso es lo que le preocupaba a Benjamin, han quedado olvidados en ese uso que hace el fascismo de los medios. Entonces nosotros tenemos que esos medios utilizarlo. Entonces él va a utilizar la expresión politizar la estética.
Es decir, nosotros tenemos que utilizar la estética para que de alguna manera nosotros podamos sacar de esa catástrofe aquellos elementos que tenemos que recuperar porque el fascismo la ha eliminado, ha hecho que se olvide y nosotros la tenemos que traer otra vez hacia el presente. Entonces, a los seres humanos le queda hoy no ponerse en una función de lamentarse o de quejarse, no, sino usar los medios. Esos medios tienen que usarlos para una mayor libertad, para traer al presente lo que él quiere llevar hacia el pasado y ocultarlo, para poner en funcionamiento mi acción política, el estar permanentemente pendiente de lo que está pasando, no permitir, ese es el mesianismo, no permitir que el fascismo siga funcionando. Esa es mi función, de meterme precisamente en la catástrofe. Eso es un ejemplo nada más de lo que Walter Benjamin hizo con su teoría de la catástrofe y la libertad, pero en este caso política. Así como esto lo hizo con todos los temas que le interesaban. Ahora quiero dar 3 ejemplos de cómo Walter Benjamin llevó la libertad, ya no la política, sino que ahora lo vamos a ver en la libertad personal. ¿Por qué? Porque la catástrofe tiene un problema serio. La catástrofe permea todas las dimensiones humanas. En este caso, nosotros tenemos la pandemia, y la pandemia, como sabemos todos, ha permeado todos los ámbitos de la vida. Si tuviese Walter Benjamin aquí, él después nos diría cómo haría eso. Si después tenemos tiempo, no da tiempo, analizamos concretamente la pandemia que está pasando desde el punto de vista de Walter Benjamin, de lo que yo considero que él nos podría decir. Pero por ahora me interesa es que se vea cómo ejerció la libertad. En la primera, la libertad política la ejerció haciendo cuestionamiento al fascismo y a todos aquellos que decían que estábamos en una catástrofe. Walter Benjamin le decía, envíamela, que yo quiero analizarla para ver qué extraemos de ellas y aprender de ellas para hacer un proceso de mesianismo y de reconstruir las cosas, si hay que reconstruirla porque la catástrofe destruye. Hay que traerla a la memoria si la catástrofe lo olvida. Hay que ponerlo en el plano político si la catástrofe nos dice que no nos metamos en la política. Es decir, que tenemos que hacer toda esa función mesiánica de traer las cosas que el fascismo hace lo posible para que nos olvidemos. Eso es la primera huella inmensa que nos dejó Walter Benjamin. Aprender a analizar la catástrofe sin salirse de ella. La segunda es las catástrofes personales que vimos que tuvo Walter Benjamin, que tuvo muchísimas. Prácticamente en una de sus cartas a Scholem, que era su amigo, le dice, bueno, casi mi vida ha sido lo del jorobadito, me saboteó todas mis funciones, no pegué una prácticamente. Los artículos o se lo rechazaban y cuando se lo aceptaban le decía, muy bien, Walter Benjamin, vamos a hacer lo siguiente, te acepto el artículo siempre y cuando tú le hagas estas correcciones. Las correcciones eran tales que prácticamente se perdía el sentido de los artículos. Sus amigos, Adorno, Bertolt Brecht, Scholem, no entendieron absolutamente nada de muchas de las cosas que Walter Benjamin entregó. Se burlaban. Le decían incluso, no tomaste en serio la filosofía. Tú no tomas en serio la filosofía, Walter Benjamin. Y los religiosos le decían, tú no tomaste en serio el judaísmo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Porque Walter Benjamin también nos enseña que la libertad tiene que estar ejercida en la vida personal. Y vamos a ver 3 ejemplos de cómo eso. Y que hoy día nos sirve muchísimo para esta pandemia.
sobre todo nosotros que estamos interesados en el mundo de las ideas. Porque Walter Benjamin precisamente ejerció su libertad en la vida privada porque lo que le interesaba era el mundo de las ideas. ¿Por dónde están funcionando las ideas? Él las llamaba imágenes. ¿Por dónde están funcionando esas imágenes que nos perjudican o aquellas imágenes que si ustedes las integran pueden ser elementos que nos permitan el cambio? Porque el fascismo usa muchas imágenes. Nosotros también tenemos que aprender a usar las imágenes, a unirlas para que adquieran fuerza para la acción. Tal cual como hace el fascismo, que usa muchas imágenes del poder, de la política, de la masa, de los triunfos, de los éxitos, para convencernos a nosotros de que ese es el camino. Entonces, el primer punto de cómo ejerció su vida en el plano personal es el suicidio. Ustedes miran, wow, pero qué catastrófico está este profesor hoy. Concha, al empezar diciendo que su libertad empezó con el suicidio. Sí, señor, el suicidio es el culmen de la defensa de su libertad. Yo quiero leer una frase de Hannah Arendt. Permítame leérsela. Hannah Arendt, un breve texto, un texto que se lo recomiendo enormemente, se llama Nosotros los refugiados. Ahí hay una frase de Hannah Arendt que sintetiza perfectamente el pensamiento de Walter Benjamin. La frase es así: el suicidio es la última y suprema garantía de la libertad humana. La última y suprema garantía de la libertad humana. Sintetiza perfecto el pensamiento y la vida de Walter Benjamin. Cuando se sintió acosado, porque fíjense, para Walter Benjamin, el mesianismo no puede permitir que nada se cierre. Nada, ni la política, ni la literatura, ni la filosofía, nada. Nada puede ser cerrado. Pero él se sintió acosado. Y como intelectual tenía cierto material que no había concluido. Un material se lo dejó a Bataille y otro material se los dejó a Hannah Arendt. Pero él pensó, ajá, si a mí me quitan mi libertad personal para yo expresar mis pensamientos, mis ideas, mi mesianismo, ¿eso se puede llamar vida? Entonces, frente al acoso de la Gestapo, él tuvo la percepción de que ya estaba acorralado, es decir, que estaba en lo que él había luchado para que no se cerrara, la política. Entonces, se suicidó. Máxima expresión de su libertad personal. Otro tema polémico. Este es el más polémico de Walter Benjamin. Libertad de pensamiento. Walter Benjamin utilizó al marxismo y utilizó al judaísmo. Pero van a ver qué pasó. Su amigo Scholem, mire lo que dice de Walter Benjamin el uso del judaísmo. Walter Benjamin es un teólogo extraviado en el reino de lo profano. O sea, no entendió nada de la profundidad en el sentido de nada. Era su amigo, sí entendió, pero quiero decir que hizo todo lo posible para quitarle el lado supuestamente del marxismo.
Y resulta que Teodoro Adorno y Bertolt Brecht respondieron, es un marxista extraviado en el reino de lo sagrado. Es decir, que la gente que estaba en la línea del judaísmo quisieron quitarle la parte del marxismo y lo que está en el marxismo en el judaísmo. Entonces, Walter Benjamin tiene una figura, una alegoría, que es el autómata ajedrecista, que está precisamente en su libro sobre la historia, su último libro, en donde él dice que se necesita de los dos. Usó dos herramientas, pero la cambió totalmente, tanto del judaísmo como del marxismo. Voy a dar un ejemplo. Del mesianismo tiene una idea que es la expectativa, la espera. Él quitó eso y puso el tiempo ahora. Yes, side. Es el instante. No hay que esperar a nadie, somos los mesiánicos. Es el otro cambio que hizo fundamental del judaísmo. Tanto de la expectativa como de quién es el que estamos esperando. No estamos esperando a nadie, somos nosotros, los mesiánicos. Lo que tenemos que hacer es la redención en esta sociedad. Pero del marxismo igualito. En el marxismo hizo unos cambios totalmente radicales que Adorno le dijo que no había tomado en serio ni la dialéctica, ni materialismo histórico, ni la lucha de clase. Lo regañó, le dijo, Walter Benjamin, cuando te pongas serio, por favor, ven y hablamos, porque hasta ahora tú no te has puesto serio. En el caso de la revolución, que es un concepto fundamental del marxismo, es un cambio radical. La revolución no es para hacer cambios radicales en la sociedad con función del futuro. No, la revolución es el freno a la catástrofe. La lucha de clase no es la eliminación del enemigo. No, la lucha de clase tiene elementos psicológicos, motivación, valentía, el humor. Integró el humor, una cosa inconcebible en el marxismo ortodoxo. Es decir, que Walter Benjamin decía, necesitamos todas aquellas herramientas que nos sean útiles para meternos en la catástrofe y poder extraer de ellas lo que necesitamos. Y voy a dar un último ejemplo, porque ya veo que se me está acercando el tiempo. Y voy a dar un último ejemplo. Tengo varios ejemplos de la vida personal, pero voy a dar uno, las citas. Es decir, los fragmentos tomados de otros autores. Si yo en una universidad o en un proceso de investigación saco una cita del contexto, imagínense el problema que tengo. Tengo un problema serio si hago eso. Miren lo que hizo Walter Benjamin con la cita. Quiero leer un trozo porque me pareció admirable de Beatriz Sarlo sobre lo que hizo Walter Benjamin con la cita, con los fragmentos de otros autores. La corta y las repite. Las mira desde distintos lados, la copia varias veces, la parafrasea, la comenta, la adapta, la cambia, la quita, se olvida, la recuerda, la vuelve a colocar, la pone como la fundamental, luego la pone en el plano superficial. ¿Por qué hace eso? Porque descubrió que cuando yo saco la cita del contexto puedo crear otras nuevas ideas y esas nuevas ideas me permiten salir de la catástrofe. No me quedo en una idea tradicional que siempre se está repitiendo, sino que al combinar ideas que están fuera del contexto yo puedo ver una luz, una llama que me permite de alguna manera ver otras ideas y me aclara más, abre mi perspectiva que me permite ir contra la catástrofe. Maravilloso. Saco la cita del contexto y la reinterpreto. Creo que no sé si me queda un tiempito para lo del coleccionismo y para las preguntas. Alonso, claro, Jesús, quisiera que me orientara. Si quieres entonces cierra y pasamos entonces a las preguntas, que ya hay algunas anotadas. Muy bien. Fíjense, lo último es el coleccionismo. Él coleccionó libros infantiles, postales, citas, libros, etc. Entonces nos está enseñando que por muy catastrófica que esté el ambiente, yo no puedo perder mi libertad personal. Yo tengo que buscar esos espacios
en donde yo esté redimido. Y entonces él descubrió que la colección le daba disfrute. Y eso es muy importante, daba toda una filosofía, él escribió sobre coleccionismo, da una tremenda filosofía el coleccionar como disfrute dentro de una catástrofe. La filosofía dice, el coleccionismo me permite, de alguna manera, mi desorden de la memoria con el orden de la colección. Hago ese salto, él lo llamó dialéctico. Segundo, saco la colección del ámbito económico. Ya no es una dimensión crematística, sino que es una dimensión de disfrute. Tercero, uno el pasado con el presente. Una maravilla de teoría. Ciertamente. Pero lo fundamental es, no hay excusa para decir que no se puede tener espacio en la vida privada dentro de una catástrofe. Con esto finalizo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, profesor. Realmente, como suele ser en estos coloquios, y este no iba a ser la excepción, muchísimas ideas, planteamientos, y ya veo varias preguntas de las personas que nos han acompañado hoy, pero antes de pasar a leerlas y planteárselas, profesor, quería comentar que tenemos con nosotros a George Denner, que es el director para el área andina de la Fundación Naumann. Y no sé si él tendría disposición para unas breves palabras, aprovechando que se conectó en la sesión y pudiéramos escucharle. Adelante, profesor. Muy buenas tardes a todos a Venezuela. Saludos de Lima. La Fundación Naumann, Países Andinos, es una fundación alemana política que está afiliado al Partido Liberal en Alemania y siempre trabajamos con nuestros partners y todos los países andinos que son Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador y Chile. Nuestra oficina está en Lima y en Venezuela trabajamos hace muchos años con nuestros socios y amigos de CEDICE, y esta serie de eventos es realmente excelente. Hicimos en el año pasado y continuamos en este año también, y como podemos ver en América Latina, especialmente en este momento en Perú, es muy importante saber qué es liberalismo, cuáles son los valores del liberalismo para la gente, y la gente tiene que informarse. Y por eso nosotros felicitamos a nuestros amigos de CEDICE, especialmente a Rocío, que puede ver en este momento. Lo siento que no puede estar con ustedes como siempre al inicio, porque tenía una reunión con el embajador de Alemania y teníamos que hablar de muchas cosas, también de la situación en Perú y en Chile y ahora en Colombia, que es vecino de Venezuela. Me preocupa mucho la situación. Entonces, por favor, disculpen que no pude estar con ustedes al inicio. Muchas gracias, Jesús, por su presentación. Fue excelente, y gracias a nuestro socio CEDICE para organizar estos eventos. Muchas gracias y cuídense. Espero que todo está bien en Venezuela, no hay más catástrofes. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, profesor, tengo varias preguntas, las voy a leer. Si hay alguien que todavía no la ha escrito y se siente animado, pues creo que estamos a tiempo. Una primera pregunta que nos plantearon es, ¿qué lectura puede hacerse del planteamiento de Benjamin desde este tiempo de pandemia? Creo que fue algo que mencionamos de pasada, pero sería interesante ahondar en ello, ¿no? Otra pregunta. En Benjamin veo un filósofo de la libertad, paradójicamente incubado en la escuela de Francia. ¿Qué opinión le merece este planteamiento? Por favor, ¿puede repetir la segunda pregunta, por favor? Sí, que no cómo no, claro. En Benjamin veo un filósofo de la libertad, paradójicamente incubado en la escuela de Frankfurt. ¿Es esto correcto? Otra pregunta, la tenemos por aquí, un segundito.
¿el mesianismo sería una actitud o actividad práctica y contemplativa personal contra la catástrofe y no un identificarse como un salvador del pueblo? Otra pregunta de Roberto Briceño León. ¿Cómo ubica usted la idea de libertad en la conceptualización doble de la violencia en Walter Benjamin? Una pregunta de Ali Suárez. Wow. Aunque Adorno y otros teóricos marxistas no encuentren o comprendan el núcleo central del pensamiento de Benjamin, podría decirse sin duda que la estética propuesta por Benjamin es una teoría marxista del arte. Una pregunta interesante. Y una última pregunta que tenemos aquí de Flor Vizcaray es la siguiente, la leo. Son varias preguntas, profesor. Creo que hay muchísimo material, pero me gusta leerlas todas porque además los quienes nos acompañan hoy también toman nota de estas preguntas y pueden iniciar su propia reflexión sobre ellas. Y esta es, para cerrar, yo ubico la noción de catástrofe en Benjamin, más en el ángel de la historia, porque justo plantea la terrible dificultad de girar hacia el futuro, un tema muy judío, sobre todo porque seguimos viviendo en una especie de continuidad espantosa de una única catástrofe que amontona infatigablemente ruina tras ruina. Colocar el acontecimiento de la pandemia en este nivel de la catástrofe cambia el zoom del problema central de los excesos del poder a la mera técnica. Bueno, esas son las preguntas. Hay una última de Teresa Sosa. Usted habló de libertad, catástrofe y huella. ¿Qué podría decir sobre la huella? Sobre la huella. ¿Qué podría sobre la huella? ¿Qué podría decir usted sobre la huella? Bueno, tenemos 10 minutos, profe, y sé que el tiempo es corto, pero lo que usted pueda elaborar lo escucharemos con muchísima atención. Wow. Bueno, primero me voy a referir a la pandemia, visto de lo que yo pienso que nos diría Walter Benjamin en la época actual, es decir, que es una aproximación lo que voy a hacer. Fíjense, Walter Benjamin, a diferencia de los otros autores políticos, por ejemplo, si nosotros le preguntáramos a Gamben cuál es el problema de la pandemia, él nos diría que es un estado de excepción, que se nota en el confinamiento. Si le preguntamos a otro filósofo político actual, de Roberto Espósito, él no diría que estamos en lo que se llama una sociedad inmunológica, es decir, los estados tratándose de defenderse. En cambio, en el caso de Walter Benjamin, él no va a decir que la pandemia es un problema unido, sino que va a plantear que la pandemia es una constelación, como las estrellas, que hacen figura, las partes hacen figura. Así es la pandemia. La pandemia tiene diferentes catástrofes. No es una sola. Ella tiene catástrofe en educación, tiene catástrofe en la política, en la sociedad, en la economía, tiene muchísimas catástrofes. Por lo tanto, se debe hacer una inmersión en cada una de esas catástrofes y la combinación de ellas puede darnos, resurgir nuevas imágenes que nos permitan salir de ella. Por ejemplo, yo voy a un solo caso, que es el caso de las muertes. Fíjense que ahí hay un problema serio. Miren la catástrofe, hay el olvido. Cuando yo llevo esa muerte a un número, lo hago universal. Al hacerlo universal, lo vuelvo anónimo. Entonces, ¿qué resulta? Que se olvida totalmente los seres humanos. Ya ahora nosotros hablamos, murieron 5.000, murieron 10.000, murieron 20.000, 200.000. Ya no se sabe quién murió, porque está metido dentro de un número. Walter Benjamin nos diría, trátalo como una constelación, es decir, eso es una parte de la constelación de la pandemia. Entonces, si es una parte, es una catástrofe, métete. Ok, entonces uno se mete y descubre que se trata de olvidar un elemento que es importante ahora. Entonces uso el mesianismo, es decir, una especie él va a usar la palabra tikkun, de la cábala. Es una especie de reparación. Yo tengo que entrar allí porque yo no puedo permitir que esas voces queden olvidadas. Entonces, al meterme, uso la memoria. Y entonces hacemos como hacemos los profesores con las esquelas. Es decir, que decimos murió fulano de tal, que era profesor tal. Es decir, rescatamos la memoria de esa universalidad que tiene los números de la catástrofe. Nos permite reparar ese elemento. Y además,
cuando introducimos la memoria y no dejamos que se olvide, entonces en el plano político la gente que da esas cifras, sobre todo los gobiernos, tiene que dar la cara para decirnos qué es lo que está pasando con esa gente que se está muriendo. Es decir, que se convierte entonces mi mesianismo en imagen, en una imagen que tiene la contundencia de actuar en el plano político y hacer que se haga cambio en esa dimensión. Ese es lo que él llama mi pequeña aporte mesiánico en la sociedad. Entonces yo a todas las tragedias le tengo que pasar el cepillo a contrapelo para ver qué es lo que me está metiendo como escombro, me está metiendo el escombro del olvido. Entonces yo lo redimo con la imagen. Eso, cuanto a la pandemia, un solo ejemplo para que vean lo que Walter Benjamin, creo yo, no diría. En cuanto a la Escuela de Frankfurt, es cierto, él perteneció a la Escuela de Frankfurt. De hecho, dentro de su tragedia económica, el que le ayudó fue Adorno, en la Escuela de Frankfurt. Él no niega la Escuela de Frankfurt. Él lo que está diciendo es que no se quede en la Escuela de Frankfurt. De la Escuela de Frankfurt tomó ciertas herramientas conceptuales nada más, pero él tenía otros objetivos mucho más amplios. La Escuela de Frankfurt no le perdonó que se haya metido por la parte de la metafísica, pero él siguió haciéndolo hasta el final de su vida. O sea, eso es el mensaje que quiero dar. Walter Benjamin no quedó cerrado en ninguna de sus dimensiones. E incluso él no hablaría hoy de manera diferente usando otro concepto, porque la realidad que se está presentando actualmente también ha creado nuevos conceptos y nuevos problemas. Y él buscaría cuáles son todas aquellas herramientas de las que yo me puedo valer para tener un funcionamiento de mi mesianismo dentro de esa sociedad catastrófica. Walter Benjamin nunca renegó del marxismo. Lo que pasa es que la gente del marxismo lo rueda hacia el marxismo y la gente del judaísmo, Scholl en todo su libro que habla de Walter Benjamin anda constantemente con la frase, lamentablemente se metió con el materialismo histórico, lamentablemente se metió con el materialismo histórico, no sale de allí, porque tampoco comprendió la otra dimensión. Walter Benjamin no usó los dos elementos porque esos dos elementos le daban fuerza desde el punto de vista filosófico para tener una comprensión adecuada de esa catástrofe. Y yo creo que la lección que nos está dando es que no le tengamos miedo a las teorías, que de alguna manera esa teoría nos sirve, incluso fíjense que en el caso de la técnica usa la técnica y no se lamenta de la técnica. Él no va contra la técnica, él no va a un regreso hacia el pasado de manera de añoranza, no. Él la usa y dice que una de las funciones del mesianismo es precisamente utilizar la técnica. Entonces, todo el mensaje de fondo que quiero dejar es que Walter Benjamin nos enseña que la libertad es lo fundamental y que no puede haber nada al frente que esté cerrado. Entonces, veo qué herramientas me son útiles, qué pasos, por dónde está funcionando la sociedad. Entonces, quiero finalizar con esta frase. Si ustedes le dicen a Walter Benjamin, wow, estamos en crisis, él diría, maravilloso. Crisis para mí es kairos, es oportunidad. Con eso finalizo. Gracias. Son muchas las preguntas. Yo quisiera responder una por una, pero bueno, el tiempo está como una catástrofe. Está cerrando. Profesor, quizás hay tiempo para un comentario muy breve. Bueno, que sea específica la pregunta. Que es, usted habló de libertad, catástrofe y huella. ¿Qué podría decirnos sobre la huella, sobre el concepto de huella en Benjamin? Bueno, fíjense, yo utilicé el huella, acuérdense que es hendidura, marca, seña que se deja allí y hasta rastro. Tiene toda una connotación etimológica. Yo lo utilicé para ver las huellas de Walter Benjamin, pero también en Walter Benjamin están las huellas. Fíjense, vean el caso
voy a llevarlo al caso de la historia. Cuando los seres humanos intervienen históricamente, ¿qué es lo que hace la historia tradicional, el historicismo? Borra todas las huellas de los seres humanos. La borra esa huella. E incluso, ¿sabe qué pasa cuando la borra? Entra en el otro concepto central de Walter Benjamin. Borra las experiencias. Por eso él tiene un artículo que se llama Experiencia y Pobreza, porque resulta que como borran las huellas, y cuando se borran las huellas se borra la memoria, entonces Walter Benjamin va a decir en ese artículo, no importa, esa catástrofe de la pérdida de la memoria, yo la puedo recuperar con una pobreza de la memoria, porque resulta que si yo empiezo desde cero, entonces me permite ver opciones que yo no vería si estoy lleno de cosas. Entonces hasta la pobreza me puede servir para yo meterme en otro terreno novedoso. Entro nuevo, ingenuo, con expectativa. Entonces, cuando Walter Benjamin se refiere a huellas, son huellas las profundas, las esenciales del ser humano, que se puede centralizar en un solo concepto: el olvido. Todo lo que se ha tratado de hacer es que lo que hace el ser humano, lo que el ser humano considera importante, hacen lo posible para que se olvide. Todo el texto de Walter Benjamin, todas sus obras, se puede sintetizar en esa palabra: nada de olvido, memoria. Memoria, ese es su último libro. Su último libro está centrado precisamente en que tenemos que rescatar todo lo que quedó allí como escombro. Hay que traerlo otra vez al presente. Bueno, profesor, la verdad es que nos ha dejado muchísimas reflexiones. Le estoy muy agradecido por esta conferencia. Estoy también muy agradecido con quienes participaron e hicieron preguntas. La verdad que ha sido para mí muy enriquecedor. Y creo que es una muy buen coloquio, una muy buena primera conferencia de este ciclo, y espero que quienes hayan estado hoy aquí queden tan entusiasmados como yo para las que vienen. Entonces no me queda sino despedirme, darle las gracias y darle la palabra a Rocío Guijarro, gerente general, directora de CEDICE, para el cierre. Muchísimas gracias, Alonso. Muchísimas gracias, profesor Ojeda. Comparto lo que dice Alonso, pues nos deja un tema importantísimo para la reflexión y para seguir el debate, pues con tantas preguntas e inquietudes que hay. Bueno, no me queda más que agradecerles en nombre de CEDICE Libertad, Fundación Naumann, del Instituto Bolivarium, y invitarlos para el próximo miércoles, donde tendremos precisamente otro tema interesantísimo con la profesora Flor Iscaray sobre Simone Weil, desgarro y desarraigo pensando un tiempo ominoso. Entonces, invitados el miércoles 12 de mayo a las 4:30. Muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces el miércoles. Gracias, Alonso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la gran oportunidad que me brindaron. Gracias a usted.